Un poco el concepto de meteorología, ¿sí? Lo que es el movimiento del agua, el concepto de cuencas. Posiblemente muchos de ustedes lo tengan presente, lo conozcan, otros no, así que con esto nivelamos por ahí un poco los conocimientos. Un poco de tipo de inundación, dependiendo básicamente de la topografía, ¿sí? De la provincia. El concepto de subestadas, algunos de sus municipios. Bueno, es un fenómeno muy importante, muchos otros de la provincia no, obviamente no lo sufren, pero está bueno que aunque no lo padezcan, lo conozcan si no lo conocen. Un poco del sistema de alerta temprana, principalmente del Servicio Meteorológico Nacional, pero también del Servicio de Geografía Naval, Instituto Nacional del Agua, ¿sí? Con los pronósticos del Instituto Nacional del Agua. Un poquito de estaciones automáticas, dispositivos bastante importantes y con una red bastante densa en la provincia que nos pueden ser útiles si tenemos en cuenta algunos conceptos y errores que pueden tener estos aparatos. Y lo que es radares. Y por último, brevemente, un caso real de comportamiento de una inundación y el rol del viento, el importante rol del viento que tuvo en ese momento, ¿sí? Que pasó en Bahía Blanca hace 2 años, si no mal recuerdo. Así que bueno, le dejo la palabra a Pablo nomás. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gracias por levantarse esta mañana tan fresca para venir a un curso de inundaciones y no estar haciendo otra cosa. Vamos a hablar desde la primera parte de la inundación, que puede ser algo más del estilo de sentido común, capaz, pero nunca si no se plantea en términos básicos, a veces es complicado entender, que es, si vamos a la pregunta, ¿por qué se inunda algo o una zona en particular? Es porque hay un sistema de ingreso y salida de agua en el cual hay más agua que ingresa de la que sale. Entonces, al sistema no tener la capacidad de acumular o de almacenar esa agua que se le está ingresando por arriba, se empieza a acumular. Y esa acumulación genera escorrentías, o genera inundaciones, o genera anegamientos, y hace que ciertas zonas estén o no inundadas en función de ese juego entre cómo se mueve el agua. ¿Sí? Por eso estamos acá hablando de movimiento de agua, como en términos bien coloquiales, que básicamente es esto. Una vez que una tormenta se posa sobre una zona y empieza a precipitar, el agua tiene movimientos muy triviales para hacer. Llega al suelo, puede ser absorbida por el suelo, que es lo que se le conoce la entrada al sistema, que es la infiltración del agua, que es, depende del tipo de suelo, cuánta agua puede absorber, cuánta agua puede dejar en la superficie, y eso va a depender mucho de cuánta construcción haya, cuánto tratamiento de suelo tenga la zona, cuánto bosque, cuánta zona verde. eh, pero el primer camino que tiene el agua es caer al suelo y ahí es absorbida una parte y una parte queda en la superficie, ¿sí? Y desde esa absorción se transmite lo que llamamos la percolación, que es tanto vertical como horizontal, que es cómo se mueve el agua dentro del suelo una vez que es absorbida, que es hacia la cuenca o hacia el río, en función también de lo mismo, del tipo de suelo que tengamos, la cantidad de porosidad que tenga la tierra, si es arenoso, si es arcilloso, todo eso va a hacer que ese movimiento sea más rápido o más lento en función de este tipo de suelo que tengamos. Ahora vamos a hablar de eso después. Y después el almacenamiento, que también depende del tipo de suelo, que es la cantidad de agua que puede guardar. eh, si está sobre una cuenca, qué tan grande es la cuenca, qué tan grandes pueden ser los depósitos de agua. Y en función de eso, se manejan las variables básicas para ver cuánta agua queda dentro del sistema y cuánta agua se corre del sistema. Si queda más agua de la que puede moverse, vamos a tener un anegamiento de inundación. Si miramos acá el mapita, el gráfico bien básico que tenemos a la izquierda, tenemos del lado izquierdo una zona de bosque, puede ser, o un humedal, o una zona verde en general, donde tenemos algunos árboles y ninguna construcción, con donde vemos que tenemos capacidad de absorción de agua mayor, que del lado derecho, que es una zona urbana, donde tenemos calle, un edificio, donde tenemos piso de cemento que impermeabiliza la zona, ¿sí? Entonces, es lo que estamos viendo, por ejemplo, si están siguiendo las noticias mucho ahora, el caso del sur de Brasil, por ejemplo, como ahora está todo inundado hasta un nivel impresionante, aguas hasta arriba de edificios de esta altura, como tenemos en escala de gráfico, hasta arriba, porque lo mismo ha pasado que el tratamiento del suelo en la zona no ha sido el adecuado, hubo mucho monte, mucha deforestación, levantaron muchos árboles, sumado a un periodo de precipitaciones muy abundantes, que capaz en un momento con esa cantidad de árboles el sistema podía absorber esa agua, no tenía la capacidad, porque un árbol parece una cosa, pero te traga miles y miles de litros de agua, o sea, eh, es un valor muy importante tener árboles en terrenos verdes para absorción de agua, para inundaciones, porque trae muchísima agua, necesitan mucha agua para mantenerse. En cambio, si reemplazamos todo eso por suelo desnudo, ahí perdemos mucha capacidad de absorción de agua y entonces
se nos genera este tipo de problemas, ¿sí? Bueno, y acá en las flechitas como que pueden ver, sí, de un lado, el lado derecho construido va a tratar de mandar más agua por escorrentía, por encima del sistema, hacia el arroyo, que es la zona izquierda que va a tener más capacidad de absorberlo y tenerlo como agua subterránea sin problema y sin tipo de inundaciones, ¿no? Bueno, y hablando de esto, lo que contaba un poquito del tipo de suelo, ¿sí? Hay suelos que tienen una porosidad mayor o menor, o entonces eso va a permitir que el agua absorba más rápido o más lento, o llega un momento que después el suelo igual, independientemente del tipo que tenga, todo tiene un límite, ¿sí? Hay sistemas que tragan cierta cantidad de agua, y llega un punto en el cual todo el suelo por debajo está saturado de agua, no puede absorber más agua, y esa agua que sigue lloviendo, se tiene que quedar en la superficie como escorrentía, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a un suelo seco, en el cual, si ven los poros están vacíos, entonces puede absorber mayor agua, que en el caso derecho, que es un suelo saturado en el cual ya no puede absorber más agua y se queda todo por encima. Ahora, también tenemos otro caso que es, por más que el suelo esté seco, si la cantidad o la velocidad de precipitación que cae es muy alta, hay suelos que no tienen la capacidad de absorber tan rápido esa agua, ¿sí? Ponerle que es un suelo, por ejemplo, nos pasa mucho con suelos quemados o con suelos que estuvieron secos por un periodo largo de tiempo, los poros se vuelven medio hidrofóbicos, se le dice, que es como que no pueden absorber agua con la misma capacidad que tenían antes porque tuvieron un proceso de sequía muy elevado, o por el tipo de suelo particular que tiene, o porque sufrieron algún incendio forestal o algo, y ciertas partes de los poros quedan quemadas y pierden esa capacidad de tragar agua. Entonces, nos puede pasar por ambos lados. O el suelo absorbe tanta agua que ya no puede absorber más agua, entonces toda agua que caiga por encima para mantenerse en la superficie no va a poder ser absorbida, que sería como el caso de en la entrada de una zona urbana, o el caso de la izquierda, que el suelo está tan seco que no puede absorber esa cantidad de agua a la velocidad que le cae, entonces va a absorber de a poquito, va a tener un tiempo, pero el exceso de agua también se va a quedar en la superficie, ¿sí? Esto como básico, movimientos de agua y tipos de suelo que hay, por ejemplo, esto va variando en función de cada zona. Uno cuando llega a una zona nueva tiene que analizar la pendiente del suelo, el tipo, la capacidad, si tuvo un incendio o no, para saber qué tan posible es que frente a un evento de lluvias intensas pueda o no inundarse. Y esto, vamos a tener rápido un pantallazo general de lo que nosotros consideramos una cuenca, que es como, a mí un ejemplo que me dio, una analogía que me hizo un compañero de Lina, que es bastante acertada y parece bien boluda, que es, eh, consideremos una cuenca como si fuera una bañera, una bañera donde todo el agua que cae dentro de la bañera tiene un punto de desagote en común, ¿sí? No importa que caiga arriba, atrás, adelante, lo que sea, toda esa agua se va a unir en un río o en un afluente de agua central, y esa va a desembocar en el mismo punto, ¿sí? Que sería el desagote de la bañera. Eso es lo que es básicamente una cuenca. ¿Por qué es importante entenderlo esto? Porque separa zonas dentro de la provincia o dentro del terreno, por ejemplo. Si acá tienen a la derecha, esto es un mapa de el atlas de las cuencas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Acá tenemos, en el medio está bien grande, como pueden ver la flecha, la cuenca del río Salado, que es obviamente lo más grande de toda la provincia, casi toda la provincia, pero hay sectores en el sur de la provincia con algunas cuencas con mayor pendiente, en Bahía Blanca, en las zonas de todos los municipios del sur de la provincia, o cuencas al noreste que son más chiquitas, que tienen que ver todas con el desemboque del Río de la Plata. Cada cuenca tiene como se dice, su comportamiento en función de la pendiente que tenga la cuenca. Si es una cuenca muy empinada, ¿qué va a pasar? Toda esa agua que caiga en la parte alta de la cuenca va a tener una pendiente mayor, va a bajar con una velocidad mayor, y eso puede tener un tiempo de respuesta de una manera o de otra, ¿sí? Si cuencas más chatas, con menos pendiente, van a mantener esa agua dentro de la cuenca mucho más tiempo. ¿Qué es importante de entender primero antes de esto? Es toda el agua que caiga en esa cuenca, como en la bañera, desemboca en el mismo punto, ¿sí? Entonces toda el agua que caiga en el río Salado, en la cuenca del Salado, va a desembocar en la misma parte del río Salado. Toda el agua que caiga dentro del río Salado no va a afectar a las cuencas que están en el sur de la provincia ni en el norte de la provincia, ¿sí? Porque toda el agua que caiga acá desemboca en el mismo punto. Y toda esta frontera divide el agua, que es lo que acá tenemos como la división de agua, de una cuenca de la otra. Entonces, si las tormentas pasan todas por esta zona, toda la parte del sur de la provincia no se va a ver afectado por lo que llovió arriba, en teoría, porque está separado, es otra cuenca, ¿sí? Eso es lo que hay que entender. En cambio, si llueve solamente en la zona de Bahía Blanca, la cuenca de Bahía Blanca va a verse afectada, pero no todas las demás, ¿sí? Eso es como para tener una idea de lo que es la división de aguas. Porque muchas veces escuchamos, por ejemplo, nos pasa en Luján, que sí, cuando llueve río arriba, el río tiene un tiempo de respuesta lento,
y al día siguiente le baja el agua de más al norte de la provincia, pero eso es si cayó sobre la cuenca de Luján. Si cae sobre la otra cuenca, a veces tenemos esto de que piensan o parece que puede caer el agua de ese lado, pero llovía en la cuenca de al lado y no sobre la de Luján, entonces los ríos no se conectan, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, eso como para tener una idea de más o menos lo que es como para entender una edición y la otra. Eh, Acá un poco más de detalle, justo sobre las cuencas que estaba hablando, sobre la de Bahía Blanca y sobre la de El Salado. Este es un mapa de topografía. ¿Sí? Los colores más rojos, más anaranjados, representan alturas mayores. Los colores verdes, azules son alturas más bajas. ¿Sí? Acá tenemos la escala de altura en metros. Eh, Como pueden ver, lo que es la cuenca del Salado, todo el tamaño que tiene la provincia y la cuenca, una extensión mucho mayor. La pendiente en comparación es mucho más pareja, mucho más, no es tan vertical la cuenca, sino es más bien chata por el tamaño que tiene, comparándola como con la de Bahía Blanca, que en este poco espacio, que son unos cientos de kilómetros, es bastante empinada. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en una y en la otra? La diferencia principal de estas cuencas es que en la de Bahía Blanca, al ser tan chiquita y con tanta pendiente, la velocidad del agua es mucho mayor. Entonces, toda tormenta que llueva dentro de esta cuenca va a desembocar en el río y va a intentar desagotar para Bahía Blanca con una velocidad mayor que, por ejemplo, alguna que caiga sobre la cuenca del Salado en la zona de Torquís y no llegaría, por ejemplo, a General Belgrano tan rápido como en este caso. Lo que por lo general nos pasa a nosotros es que la cuenca esta del Salado, al ser tan chata, eh, el agua que desemboca no lo hace de manera tradicional como uno esperaría, que toda el agua de la montaña baja sobre un arroyo y sobre el arroyo va hacia el río y del río al mar o a un lago y listo, sino que más bien tiene un comportamiento de evaporación. Toda el agua que va cayendo se mantiene en la zona, porque la pendiente es baja, así que tarda mucho tiempo en moverse hacia un lado o al otro, y en el interín el suelo va absorbiendo y porción de agua se va evaporando, y eso es como así desagota mayor cantidad del agua la cuenca del Salado. En cambio, la cuenca esta de Bahía Blanca, al ser pendiente muy espinada, toda el agua que cae desemboca a una velocidad mayor. ¿Cuál es la ventaja de una y de la otra? Ninguna. Simplemente que hay que analizarlas de maneras diferentes. En este caso, si hay una tormenta muy intensa en la cuenca de Bahía Blanca, va a haber una mayor cantidad de agua bajando a una velocidad mayor. Entonces, capaz, podemos tener algún evento sobre la zona de Bahía Blanca de que este río baje muy cargado y eso pueda llevarse casas si desemboca, si sale del cauce del río, puede generarse un tipo de problemas con bajadas muy veloces de agua mezcladas con la tierra y con la basura que va acumulando en el camino, y eso puede causar un problema para las zonas aledañas de la ciudad de Bahía Blanca y llevarse a puesta alguna casa más vulnerable o generarse afluentes de agua muy rápidos. En cambio, en la zona del Salado, si llueve mucha cantidad de agua, lo que va a pasar es que vamos a tener agua estancada en la zona mucho tiempo y va a tardar en desagotar o que el suelo se la absorba. ¿Sí? Como una de las diferencias básicas de una con la otra. Bueno, y acá sí, en el mapita este de Buenos Aires se puede notar la diferencia mejor de qué es la cuenca del Salado y qué es la cuenquita que estamos hablando del tema de tamaño, para que sea mejor, que es muy diferente el tamaño. Bueno, y esto de tipo de inundación ya se lo paso a Maxi. Si tienen alguna duda, vamos a charlarlo o esperamos al final. Recuerden que pueden abrir el micrófono y hacer una consulta ahí en el momento, o escribir por el chat también, o al final de todo también pueden guardarse las preguntas y preguntarnos. Por ahí, para agregar a lo que decía Pablo, si ustedes no tienen bien conocimiento de en qué cuenca están y qué municipios pertenecen a la misma cuenca que están ustedes, estaría bueno que lo investiguen y que lo sepan, porque además, si ven cuáles municipios están cuenca arriba, o sea, en la parte más alta de la cuenca, de su cuenca, pueden ir analizando cómo va precipitando en esos sectores y qué es lo que cómo les puede llegar a impactar eso que pueda ir bajando por los ríos, ¿sí? Desde la cuenca alta hacia sus municipios. Buenísimo. Continuamos. Bueno, en función de lo que les dijo Pablo, como bien empezó a decir que las cuencas dependen mucho de la topografía de la que depende la cuenca. Y en lo que sería Buenos Aires, tenemos como una zona muy llana, que sería la parte de la cuenca del Salado, pero luego tenemos una zona donde también están las sierras, más lo que sería al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, toda esta zona de acá, la parte de la Sierra de la Ventana, donde la cota máxima es de aproximadamente 500 metros. Y esto genera que acá, en esta zona, donde acá en este mapa podemos ver la zona donde está en rojito, tengamos una mayor pendiente que en lo que sería la cuenca del Salado, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de precipitación que registremos en cada una de las cuencas, vamos a tener diferentes
tipos de inundaciones para cada una de las cuencas, ¿sí? Por ejemplo, en lo que sería la provincia de Buenos Aires, vamos a tener peligro de inundación debido a acumulación de agua, que eso lo vamos a tener más en las regiones donde no hay mucha pendiente, como sería la cuenca del Salado, como bien les dijo Pablo hace un ratito. Y luego vamos a tener una zona que van a ser estas áreas de acá, las que están pintadas de color rojo y tal vez un poco más naranjas, donde ahí es donde tenemos mayor pendiente, ¿sí? Entonces, ahí, como bien les decía Pablo, cuando precipita todo eso va fluyendo hacia lo que sería la cuenca del Salado, pero hay precipitaciones más intensas en cortos periodos de tiempo pueden llegar a generar anegamientos, ¿sí? A diferencia de tal vez lo que sería la cuencas más llanas, donde precipitación más débil, pero en un largo periodo de tiempo, ¿sí? Nos puede llegar a generar una inundación. Y luego tenemos las zonas amarillas, donde vamos a tener estos dos tipos de riesgo, ¿no? El riesgo por acumulación de agua, debido a que tenemos pendientes más bajas, pero también vamos a tener riesgo debido a las pendientes más altas que vienen por detrás de esas zonas amarillas, ¿no? Todas estas zonas de acá. ¿Sí? Estas zonas, fíjense, que son las que están justo cercanas a lo que serían las sierras de la Ventana, todas las sierras de Tandil, toda esa zona. ¿Sí? Luego también vamos a tener en lo que sería el noreste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cercano a lo que sería el delta del Paraná y también en la parte del Río de la Plata. Otro fenómeno, otro tipo de inundación que se suele experimentar, que es asociado al fenómeno de la sudestada, ¿ok? Que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Algo importante de mencionar es cómo se hizo este mapa para poder caracterizar cada una de las inundaciones que ocurren en la provincia de Buenos Aires. Se tuvo en cuenta las pendientes, que fue las que estuvo mencionando Pablo, y también la dirección en la que va fluyendo los ríos, ¿no? Los cauces de los ríos. Y en función de eso se calculó estos tipos de inundación. Bueno, en lo que sería la sudestada es un fenómeno que generalmente se asocia a tener vientos intensos del sudeste sobre lo que sería el río de la Plata, ¿sí? Estamos hablando de río de vientos de aproximadamente de más de 80 kilómetros por hora, aunque generalmente vamos a tener entre 20 y 40, pero cuando tengamos vientos muy intensos es cuando se empieza a generar la sudestada. La sudestada aparece generalmente luego del pasaje de un frente frío, ¿sí? El frente frío lo que nos va a generar va a ser precipitaciones en todo lo que sería esta zona de acá que está ahí pintada con líneas de trazo, ¿sí? En lo que sería el sur de Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Santa Fe, toda esa zona. Ahí lo que nosotros vamos a tener, esperaríamos tener luego de un pasaje de un frente frío, serían zonas con mucha precipitación. Y por detrás de ese frente frío, lo que nosotros vamos a empezar a registrar va a ser una rotación del viento al sector sudeste, lo cual lo que genera, y por eso se denomina el fenómeno de sudestada, es que hace que el río de la Plata, donde también tenemos la desembocadura del río Paraná, le cueste, le genera como un bloqueo al agua para fluir a lo que sería el océano Atlántico, ¿sí? Le genera como un bloqueo. Entonces el agua no puede desembocar y eso genera que se empieza a generar una crecida, la cual se van a registrar solamente en los municipios ribereños, ¿sí? En los municipios ribereños, más tirando a la zona de San Fernando, de Tigre, ¿sí? Esta sudestada no afecta a municipios que se encuentren en el centro de la provincia de Buenos Aires, a Olavarría, a Tandil o incluso a Bahía Blanca, ¿sí? Quizás a los municipios que estén más al sur, pero sí sobre la costa, es importante detectar el viento desde, no quizás del sudeste, pero tal vez más del sur. Eso también le va a generar un fenómeno en donde la cuenca no pueda fluir del todo y eso nos empieza a generar algunas crecidas. ¿Ok? Bueno, les pregunto si tienen alguna duda de este fenómeno. Buenísimo, sigo. La duración aproximada de este fenómeno es del orden de 1 a los 3 días, ¿sí? Una vez que pasa el frente frío, vamos a tener esta persistencia de los vientos durante, sí, aproximadamente 3 días y se tiene que mantener el viento del sudeste para que tengamos este fenómeno. Obviamente, una vez que empecemos a notar esto, el Servicio de Geografía Naval también se encarga de emitir alertas y nosotros de divulgarlas, ¿sí?
Vamos. No. Ok. Bueno, las lluvias torrenciales, que son las tormentas fuertes o severas que pueden producir acumulados altos de precipitación, son las que se producen cuando tenemos acumulados del orden de los 20 y 30 milímetros en el rango de una hora, ¿sí? Y generalmente son de grandes impactos en algunos municipios. Por ejemplo, acá lo que podemos ver a nuestra derecha, ¿sí? Es una imagen de radar en donde vemos cómo en la zona de Balcarce, de Mar del Plata, se va registrando unas lluvias de este orden, ¿no? Fíjense esos colores que son del orden, que son amarillos, medios rojos, ¿sí? Y eso se va asociando a este grafiquito que tenemos acá abajo, que sería la precipitación horaria, ¿ok? Donde vamos a tener en lo que sería en línea azul la precipitación acumulada y en línea verde lo que sería la tasa de precipitación, ¿sí? La precipitación acumulada es como yo tengo un balde y mientras va lloviendo, lo que voy haciendo va a ir sumando cuánto está cayendo sobre ese balde. Mientras que la tasa de precipitación, lo que me encargo es de medir en un rango de tiempo, ¿sí? No me voy a quedar en todo el rango en el que estoy con el balde ahí, sino solamente en un rango pequeño es cuál es la intensidad con la que está precipitando. ¿Ok? Sigo yo, me parezco. Buenas, bueno, perfecto. Bueno, ahora pasamos a hablar un poco de las alertas. Estamos, creo que todos bastante familiarizados con el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Son las alertas más conocidas, son las que más, por ahí más impacto mediático tienen, pero no es el único sistema de alerta que existe. También, y más en este tema de inundaciones, son importantes las alertas y los avisos del SHN, del Servicio de Hidrografía Naval, y del Instituto Nacional del Agua. La diferencia es que, bueno, el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico es para todos aquellos eventos que puedan generar un impacto desde el punto de vista meteorológico, en este caso las precipitaciones y las tormentas. En el caso del SHN, del Servicio de Hidrografía Naval, tiene que ver con las crecidas y también las bajantes del Río de la Plata y la costa atlántica. Y en el Instituto Nacional del Agua se emiten avisos para las crecidas de los ríos que están dentro de la cuenca del Plata. Acá hago un comentario. Para lo que sería el Instituto Nacional del Agua, se hacen vigilancia, ¿no? De los arroyos, las cuencas, por ejemplo, la cuenca Matanza-Riachuelo, la cuenca del Salado, toda esa zona se hace una vigilancia en estaciones donde se miden los niveles hidrométricos de la altura de los ríos, ¿sí? La cuenca del Plata abarca desde lo que sería el centro de Brasil hasta el centro norte de la provincia de Buenos Aires, por eso el INA es muy importante para ir nada, tomando estas mediciones y generar alertas. Perfecto. Bueno, primero vamos a ver dónde encontrar o sea, vamos a ver dónde encontrar cada una de las alertas y avisos. En el caso del servicio meteorológico, bueno, en la página principal, arriba a la izquierda, si hay una alerta emitida, van a encontrar una alerta con su color. Si hacen clic ahí, van a ver un mapa donde ven las áreas en alerta con el color correspondiente, y está descrito ahí, bueno, qué color, qué riesgo implica cada uno de los colores. Si hacen clic dentro del mapa en una de esas, dentro de ese área, van a poder ver, además, creo que no está acá, no, van a poder ver además para qué momento del día está emitida esa alerta, si es en la madrugada, en la mañana, a la tarde o a la noche. Eso es muy importante para ver cuándo esperar el fenómeno y no quedarse con el dato del día, sino acotarlo más en términos de horarios. En el caso del Servicio de Hidrografía Naval, pueden encontrar en la página hidro.gov.ar la altura de los puertos, en general, bueno, de las estaciones, pero muchas están en los puertos. Ahí apenas entran en la página, si es que hay un aviso por crecida, lo van a encontrar ahí con una descripción.
que dice básicamente cuándo, el horario y la altura que se espera para cada una de esas estaciones. Eh, Generalmente se emite para cada uno de los eventos un aviso número 1, después número 2, así se van numerando a partir del comienzo de un evento hasta el cese de ese aviso. Para lo que es los avisos del Servicio de Geografía Naval, solamente se emiten para todo lo que sería la costa atlántica y el Río de la Plata. ¿Sí? No, no van a emitir un aviso por crecida para lo que sería, por ejemplo, la cuenca del Salado en la altura de, no sé, General Belgrano. Para esa zona no van a emitir avisos, porque no se encarga, no es el dominio del Servicio de Geografía Naval. Bien, sí, es importante. Siempre recuerden esto, a cada uno para qué áreas afecta, ¿no? Para no confundirse. También pueden encontrar las tablas de marea, que son muy importantes para saber los valores que se estipulan ya de antemano, marea astronómica, qué altura se espera para cada uno de los puntos. En este caso hay como ejemplo el de Pinamar, marzo, entonces bueno, ya eso permite planificar ya de antemano. Ojo que esto es solo por efecto astronómico, esto hay que sumarle un efecto que pueda ser meteorológico, por ejemplo. También en esa página van a encontrar para cada una de las estaciones que están viendo ahí a la izquierda, un gráfico en el que se ven justamente las mareas astronómicas esperadas, que es lo que veíamos acá en el gráfico anterior, para cada uno de los horarios, lo que se espera y lo que se está registrando en cada momento. Como les decía anteriormente, hay que ver el efecto. Puede ser por encima o por debajo, si es en caso de una bajante, puede ser inferior incluso a lo esperado. Y está bueno este gráfico porque se puede cuantificar así directamente a simple vista cuán por encima o por debajo está de lo esperado y hacerle un seguimiento, ¿no? En el caso del... voy a tomar un mate, bueno, ahora. En el caso de Lina, lo que habíamos dicho y que Maxi explicó, lo que es la cuenca del Plata, podemos ver para cada una de las estaciones que están en distintos cauces de agua, se puede ver un gráfico en el que se ve lo estipulado, o sea, lo ya registrado y lo que se espera como pronosticado para cada uno de esos lugares. Acá, por ejemplo, pueden ver un gráfico en el que se ven bueno, todas curvas. Lo bueno de estos gráficos, que también a simple vista nos permiten ver si el nivel está subiendo, o se espera que suba, o se espera que baje, o se va a mantener estable. Son muy, muy importantes porque además de ver lo que se proyecta, se puede ver lo que está sucediendo y lo que pasó en el pasado cercano, como para ver también qué tanto se está ajustando a la realidad lo que los modelos de pronóstico están viendo. También nosotros en función de estos datos emitimos unas placas lunes y jueves con datos extraídos directamente de acá, también con un simple análisis de si está subiendo, si se está manteniendo o está bajando el nivel. Y también emitimos avisos cuando hay alerta o avisos por crecidas con los niveles esperados para cada una de las estaciones en cada una de las horas. Estos son los que nosotros, replicando datos oficiales de cada uno de estos, de este organismo, también, bueno, obviamente replicamos información del Servicio Meteorológico con nuestro criterio, lo emitimos los lunes y los jueves. Bueno, yo sigo, ¿eh? Después de última hacemos preguntas todo al final. Bueno, ahora vamos a ver un poco de las herramientas del seguimiento. Una vez que ya sabemos o que pronosticamos o que está sucediendo, bueno, decimos, bueno, ¿cómo podemos ir viendo de qué manera se van desarrollando las precipitaciones? Una herramienta que
que está piola, pero hay que también tener cuidado con su uso, es el mapa de estas estaciones automáticas del Weather Underground, en la parte del Undermap. Eh, lo bueno de estas estaciones es que contamos con una gran densidad de estaciones. Lo malo es que son estaciones caseras, que muchas no se ajustan a reglas, yo diría que la mayoría, a reglas de su lugar, su posicionamiento, su funcionamiento. No tienen ningún tipo de... No te garantizan que tengan mantenimiento. Entonces, bueno, hay que tomar con pinzas estos datos, pero la verdad es que permiten que tengamos acceso a lugares que de otra manera no podríamos tener. Y que promediando también, un poco teniendo ya tanta densidad de datos, tengamos como una idea a grandes rasgos de cómo se está dando, en este caso, por ejemplo, la precipitación, que es un dato muy valioso y que muchas veces es bastante fiable, pero hay que saber identificar. Bueno, acá algo Maxi ya había dicho, había comentado cuando vimos esa imagen en el radar de las lluvias torrenciales. Podemos ver un gráfico que si hacemos clic en una de esas estaciones automáticas, podemos ver que es la tasa de precipitación y la precipitación acumulada en el tiempo. Una analogía que a mí me gusta, que hemos dicho alguna vez, que es como la distancia es como el acumulado total y la velocidad es la tasa. Entonces nosotros, por ejemplo, si recorremos 400 kilómetros, como desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, podemos ir a 100 kilómetros por hora, parejito, todo el camino, eso sería como que llueva parejo, o podemos ir a 300 kilómetros por hora el primer tramo y después ir bien, bien despacito. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces la precipitación acumulada, perdón, la tasa de precipitación determina el tiempo que tienen los sistemas dentro de una ciudad para absorber esa cantidad de agua o para que escurra. Entonces, a veces no importa que llueva, que el acumulado total sea tan grande, sino que importa más la tasa. Por ahí, si llueven 30 o 40 milímetros, que si llueven durante un día no genera ningún tipo de complicación, si llueve parejo durante un día, pero si llueven 40 milímetros en 20 minutos, te pueden generar anegamientos, inundaciones, y ya un panorama mucho más complicado. Entonces es importante no quedarse con el dato del acumulado total, sino en tratar de determinar si el acumulado puede darse en un corto periodo o si se va a extender en el tiempo. También otra cosa que siempre aclaramos, que por alguna vez que sucedió, que no se suman los datos de precipitación de distintas estaciones, sino que se promedian, como para tener idea, una noción de lo que pasa en una región en particular. Pero no tiene ningún tipo de sentido sumar las precipitaciones acumuladas de distintas estaciones. Bueno, acá también, Sí, dale. acá también podemos sacar información hidrométrica, ¿no? Para todo lo que serían las inundaciones, las alturas de los ríos, de lo que sería el Sistema Nacional de Información Hídrica, que primero está en esta página, ¿sí? Que está acá arriba, y acá lo que hace este sistema es combinar todas las fuentes de información hídrica que hay de diferentes redes, por ejemplo, la red Ciraname, la red de Corebe, bueno, hay un montón, y lo que hace es la junta y podemos como ir siguiendo hora a hora la altura que tenemos de los ríos. También podemos buscar otra fuente de información, como por ejemplo, no sé, la precipitación, la temperatura, la humedad, pero particularmente para lo que es las inundaciones, lo que más nos interesa es encontrar acá, en esta información, en este sistema, buscar la altura de los ríos y buscar también la precipitación, ¿sí? Bien, bueno, importante también en el seguimiento de las precipitaciones, este, eh, bueno, los radares, ¿no? El seguimiento de las imágenes de radares. El radar es básicamente este aparatito que vemos acá, que emite un pulso y lo que hace es ver cuánta energía de esa que emitió vuelve al mismo radar, ¿no? Y con eso determina el tamaño de la gota y la distancia a la que se encuentra. Con toda esa información,
que recibe, genera este tipo de imágenes que nos permita dar seguimiento a las precipitaciones. Acá podemos ver, eh, acá podemos ver el domo, que es algo que cubre el radar, y acá podemos ver un radar que lo agarró una tormenta severa y básicamente lo destrozó. El domo es básicamente como para proteger el radar, eh, pero no más que eso. Acá podemos ver el barrido que hace el radar, que va emitiendo pulsos, girando constantemente y a su vez aumentando el ángulo en el cual emite ese tipo de pulsos. Me gusta este gráfico porque es bastante descriptivo, como va girando y va aumentando Perdón, la altura. Eh, buen día, buen día, perdón, una sí, consultita, lo interrumpo. sí, decime. Siempre tuve duda de las franjas laterales, que hay tanto al lateral como arriba. ¿Qué significan? Sí, ¿Eso es la altura que tiene la nube? eso es claro, es un corte, es un perfil, es como si lo vieras de costado, digamos. Y por eso, Ah, fíjate que bien. también tiene una curvatura, porque justamente mientras más distancia hay, no puede ver lo que está más abajo por la curvatura de la Tierra. Entonces, podemos ver, mientras está más lejos, el dato hay que tomarlo más con pinzas porque nos estamos comiendo la parte de información que está más abajo. Pero sí, es un corte, es como si estuvieras viendo de costado la información. Hay que tener también cuidado con eso. ¿Por qué? Porque vos estás viendo el máximo. O sea, si hay un máximo y atrás tenés otras precipitaciones, te lo está bloqueando, te lo está tapando. Entonces, lo mismo con el radar. Cuando el radar tiene una tormenta muy cerca, te atenúa lo que está sucediendo un poco más allá, ¿no? Es como si vos tuvieras una pared adelante y no podés ver lo que está atrás. En el caso de estos cortes en sentido norte-sur y este-oeste, que podemos ver, también, ahí estamos viendo el pico máximo, ves que vemos como un pico de reflectividad, que es por ejemplo, estos blancos, pero bien, o sea, puede ser que se refiera a este sistema que está un poquito más al noreste o este sistema que está un poquito más al sur. Entonces, bueno, ahí hay que interpretarlo. Bueno, veo el corte que se refiere a este pico, entonces debe ser a este. Pero sí, ese nos permite ver la altura a la que están los sistemas. Es un dato importantísimo, porque permitir, o sea, saber la altura también nos permite ver la severidad que pueda llegar a tener. Por ejemplo, una tormenta con granizo. Mientras tiene los topes más altos, mientras más desarrollo tenga, ahí se puede ver, está 5, 10 y 15 kilómetros. Están viendo ahí que si la atmósfera, digamos, si una tormenta típica llega a 10 kilómetros, acá hay unas que tienen un poco incluso más de 10 kilómetros, lo cual eh, muy probablemente sea una tormenta severa. Eh, sí, sí, es eso, básicamente. Es un corte longitudinal, digamos, de la tormenta. Como estar viendo la de costado, básicamente. Ahí, Feli, si querés te sumo una. Dale. O sea, para entender bien la diferencia de uno y otro, o sea, la imagen o la animación que ustedes ven del radar acá, como avanzan las tormentas en Bahía Blanca, es de todo lo que ven acá en el barrito que hace el radar a la izquierda, ven cómo hace todo capa por capa. Lo que hace el radar en esta imagen es de todas esas capas que mide, que por lo general deben ser entre 10 y 15 alturas más o menos en función de cada radar, agarra el punto de esas 15 más alto, ¿sí? Entonces yo si de repente veo un 60 que es un blanquito acá, te va a pintar ese en la imagen de la animación porque es el más elevado de toda esa columna en altura. Entonces, pero lo que uno no entiende, si ve eso solo, no sabe a qué altura está ese núcleo de 60, o sea, ese núcleo blanco. Porque uno a veces capaz lo ve y dice, ah, granizo, porque ¿viste? Ve blanco, ve grande, es lo más alto, y se come a veces eso. Pero muchas veces ese núcleo de 60, si uno mira en las barridas de los costados, ve que la altura está en verdad por debajo de los 5 kilómetros. Y cuando está tan abajo, no habla de granizo, sino que habla más de mucha agua acumulada, mucha lluvia que hace que el valor del radar sea tanto, o gotas muy grandes. No necesariamente siempre es granizo. Entonces, por eso está bueno verlo para ver a qué altura se encuentra ese núcleo. Si uno ve que es como acá, si ven en la animación, hay un momento de la animación arriba que pueden ver que hay
toda la columna en blanco, bueno, ahí sí es una tormenta muy fuerte, debe tener de todo. Pero hay muchas veces que uno ve los radares y dice, blanco puede ser muy peligroso, y si mira la altura está justo en las capas bajas, entonces te dice, bueno, no va a tener piedra, va a ser un chaparrón muy fuerte, y si lo ve por arriba de los 10 kilómetros o ahí, decir, bueno, esto está muy alto, por lo general si está ahí arriba, es muy probable que sea alguna piedra. De que esa capaz no cae, ¿viste? Capaz se disuelve ahí arriba y no llega a caer, no necesariamente porque se vea en el radar significa que esté cayendo, pero bueno, uno con eso del corte de los costados puede jugar a ver a qué altura están o qué extensión tiene la tormenta y puede ahí asumir si es más chaparrón o más piedra y granizo. Bueno, eso. Perfecto. Sí, muchas veces ves la imagen y te mete miedo y después y ves al costado y es todo chatito, todo acá, lo que acá se ve todo como esos blancos y rosas y todo como un poco más de reflectividad más alta. Hay veces que es todo chatito, entonces decís, bueno, esto es todo agua y es toda nubosidad más aplastada, que no, por ahí no genera tormentas severas, pero sí precipitaciones, como decía Pablo recién. Bien. Bueno, hay algo medio que anticipé, que era cómo funciona el radar, que miden dBz, son valores de reflectividad, que es eso, los pulsos que emite, la intensidad con la cual regresan. Y bueno, un sistemita de color medio intuitivo, que es amarillo, perdón, verde, azul, verde, amarillo, rojo. Por ahí lo menos intuitivo es el blanco, pero sí por contexto, bueno, blanco es el tope máximo, es como el máximo de reflectividad que se puede apreciar. Eh, bueno, acá hay un ejemplo de una imagen. Eh, no hay mucho más para agregar de esto, son unas tormentas medio generalizadas. Eh, Acá algo que también vimos, ahora lo podemos relacionar con una imagen de radar, que es lo de la tasa de precipitación que habíamos hablado anteriormente. Cuando vemos que el pico de la tasa de precipitación, que es este que vemos a las 6 PM, casi clavada, eso es cuando se registra este rojo pasando por la estación, y después ya la tasa bastante más planchada, una tasa más pareja, que es cuando están estos amarillos y verdes, que es justamente cuando hablábamos. Esto, si, volviendo a eso del corte lateral, en este caso no se ve, pero si acá hiciéramos un corte lateral, muy probablemente en toda esta parte de acá se vería como nubes un poco más bajitas, porque son las que están trayendo toda esta precipitación más pareja, digamos, y mucho más estable. Por eso está bueno en la imagen de radar para ver qué tan extensa, no solo las intensidades, sino también qué tan extensas son las lluvias, para ver cuánto pueden persistir en el tiempo, para ver cuánto pueden acumular, o si es algo pasajero, que digamos, vemos un manchoncito que va a pasar y bueno, nos deja una precipitación, capaz que algún chaparrón y listo, o si vemos toda una gran área afectada que se está desplazando eh, por encima nuestro, entonces, bueno, esto viene para largo y, bueno, eso nos ayuda mucho a tomar decisiones. ¿Dónde buscar estas imágenes de radar? Hay distintas fuentes, bueno, recomendamos la oficial, que es la página del Servicio Meteorológico. En la parte de abajo van a encontrar las imágenes de satélite y las de radar. Ahí pueden ver los distintos radares. Eh, Ahí pueden acotar un poco a las de la provincia de Buenos Aires, que son básicamente el de Bahía Blanca, Mar del Plata, Seiza, Pergamino, y bueno, el de Santa Rosa o Anguil también agarra parte de la provincia de Buenos Aires. En un futuro tendremos y esperemos el radar en Bolívar, que va a llenar el hueco este que está en el centro de la provincia, que nos permitiría ya tener un panorama completo de todo, digamos, un seguimiento ya y cobertura total de la provincia. ¿Habían levantado la mano? Vi ahí. No veo el chat. Jorge Sí. levantó la mano. Te quería hacer una consulta porque Sí, creo Jorge. que la otra vez me lo vi en una de las charlas que tuvimos con el tema del clima.
¿Nosotros tenemos satélites propios? No, solamente radares meteorológicos. ¿Cómo? ¿Que nosotros tenemos servicio de satélites propios de meteorológicos? No, satélites no. Tenemos radares propios. Las imágenes satelitales son las que usamos, son las de la NOAA, que es como el Servicio Meteorológico Yankee. Son imágenes abiertas, digamos, y usamos esas. No tenemos propios. Usamos otro tipo de satélites, pero digo, los meteorológicos que más usamos son esos, los de la NOAA. Bueno, gracias. Perdón, agrego, No. no son. Hay un proyecto de un satélite, en realidad no es propio, sería latinoamericano, pero no sé en qué estado está ahora. Sí, bueno, ahora Sí, sí. no Lo nos veo vamos a meter medio- políticamente, ¿no? Pero bueno, No, ya pero sabemos que vamos a terminar. hubo un proyecto que estaba bastante avanzado para un satélite meteorológico regional. Pero bueno, sí, Bueno, estado. gracias. Pero sí, estos radares sí son parte del CINARAME, que es una red nacional de satélites meteorológicos construidos por INVAP. Este, y que está en proyecto de ampliación y justamente se ampliaría también con el de Bolívar, que nos va a ser de mucha ayuda. Gracias. No, de nada. Agrego dos cositas, Feliz. Sí, A pesar de que los satélites no son propios, podemos usar, son datos abiertos y los utilizamos diariamente y bueno, podemos observar toda la provincia sin problema, ¿no? Y por otro lado, tengan en cuenta que siempre que miren las imágenes de radar de la página, siempre corroboren la fecha y hora de la imagen, ¿sí? Ahí arriba, bien arriba de la imagen, ahí está, no sé, por ejemplo, donde dice ahí mosaico, ZH, Max, y ahí dice fecha y hora, ¿sí? Porque a veces puede ocurrir de que por problema de sistema, lo que sea, esa imagen esté atrasada, o incluso puede ocurrir de que aparezca de repente una imagen mezclada otro día, y si no le prestan atención a la fecha y hora, van a estar por ahí, están viendo algo que no corresponde, ¿sí? Eso siempre presten atención ahí. Cuando miren la imagen, siempre fíjense que esté actualizado. En general tarda un poco en llegar la última imagen, si a veces por ahí ven la imagen de hace media hora atrás, pero bueno, nunca que sea 2 o 3 horas atrás, o bueno, obviamente, otro día. bien. También ¿Puedo agregar importante. algo más yo? Sí, Un segundito. Hola a todos. Lo que es importante también es ver siempre las imágenes con movimiento. No se queden solamente con la imagen estática porque uno no tiene idea hacia dónde avanza eso. Entonces, cuando les dan la información, o la imagen tiene que venir acompañadas con flechas que les indican los movimientos y el desplazamiento que tienen las tormentas o las lluvias, o mirar, que acá está la posibilidad en la página del Servicio Meteorológico de animar las últimas 6, las últimas 12, como para tener una idea de hacia dónde se desplazan. Si bien tenemos generalmente un desplazamiento cuando vienen los frentes fríos que van desde el sudoeste hacia el noreste, es lo más común, no pasa siempre. O sea, hay desplazamientos que vienen desde el norte, hay desplazamientos variados, entonces siempre hay que mirar con movimiento o tener una imagen con flechas que indiquen hacia dónde se desplazan cada tormenta. Eso. perfecto. Gracias, De. También otra cosa que acá no nos da el tiempo para aclarar, pero hay muchos errores de interpretación típicos de las imágenes porque hay muchas interferencias, hay cuestiones, errores por orografía. Eso lo explicamos más en otro de estos cursos. Pero también es para tener en cuenta, siempre verifiquen la información, consúltennos, como también para estar seguros de que lo que están viendo sea lo que interpretan. Bueno, seguimos ¿dónde? Otro lugar donde pueden encontrar, donde pueden ver las imágenes de radar es la aplicación del Servicio Meteorológico. No, esta es Meteorología Argentina. Sí. Meteorología Argentina. Que pueden ver las imágenes, también pueden ver las de satélite, las de radar, ahí también. Exactamente lo mismo, pueden tener acceso a las mismas imágenes. También con animaciones, también les permite compartirlas, está bueno. Y siempre verifiquen la hora, como dijo
Bueno, por último, creo, el rol del viento en las inundaciones. Muchas veces en las capacitaciones preguntamos si creen que el viento tiene importancia o no en las precipitaciones. A veces muchas veces dicen que no, muchas veces dicen que sí, pero es difícil como de justificarlo. Lo cierto es que en muchos casos el viento puede ejercer como un efecto tapón ante el escurrimiento de una zona anegada, con lo cual puede complicar muchísimo más la situación porque disminuye el tiempo en el que escurre y ¿cómo es? Y prolonga el tiempo y hace que la crecida sea mucho mayor. Es un efecto parecido al que Maxi explicó con la sudestada, sería como bastante análogo, pero la sudestada se da en la zona de Río de la Plata y este efecto se puede dar en cualquier localidad que escurra hacia el mar o incluso puede ser hacia un lago. Este, por ejemplo, en este caso, que es bastante emblemático, que sucedió en el 2022, hubo una inundación en la zona de Bahía Blanca debido a que justo un centro de baja presión que estaba ubicado bien en la provincia, eh, este centro de baja presión tiene vientos, induce un viento del sudeste, justamente sur-sudeste en la zona de Bahía Blanca. Se sumó el efecto de las precipitaciones constantes a que este centro de baja presión se plantó ahí y empezó a dar, como repasamos un poquito de lo de radar, acá podemos ver que está medio verdecito, eso quiere decir que no hay por ahí tormentas tan severas o tormentas complicadas de eléctrica, pero sí persistencia de precipitación durante un tiempo prolongado. Si vemos la curva de precipitación, para este caso probablemente veamos que la tasa de precipitación se mantiene medio constante, pero el acumulado sigue sumando durante un tiempo largo. Bueno, en este caso el viento evitó que toda esa precipitación acumulada escurra hacia el mar y provocó, como podemos ver en esta imagen, inundaciones bastante complicadas en toda la región. Entonces, bueno, tengamos en cuenta el efecto del viento, la persistencia de las lluvias y la sumatoria de los efectos. También podemos ver la cuenca, ¿no? Para tener en cuenta, esto es medio como que integra básicamente todos los temas que estuvimos hablando, porque también es importante ver hacia dónde va la cuenca, hacia dónde descarga. Entonces, si vemos que la cuenca descarga hacia el sur, el viento hace un tapón desde el sur y tenemos la precipitación constante durante mucho tiempo, bueno, tenemos todos los condimentos para que haya efectivamente una inundación. Y así es como sucedió. Bueno, con esto creo que horario, ¿no? Sí, Horario, clavadito. Buenísimo. Quiero sumar algo más antes de Sí, terminar. Que traten de manejarse siempre con información oficial. Hoy en día, con el acceso a Internet y las redes sociales, hay mucho aficionado o muchas personas haciendo reportes o fake news o agrandando incluso una situación que puede llegar a pasar. Entonces traten de manejarse con información oficial, información que sale desde nuestro grupo, para evitar problemas y males entendidos. bien. Perfecto. Bueno, abrimos espacio de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. El chat no lo leí. No sé si hay ahí algo. Una consulta, chicos. Sí, Nosotros recibimos acá en Trenquelauquen todos los días a la hora 9 y a la hora 12 un reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional con la base que tiene acá en Trenquelauquen. Yo no sé si ustedes también lo reciben y sería importante que nosotros lo aportemos al grupo que ustedes nos mandan
ese reporte diario es oficial, o sea, acá en Trenquelauquen hay una base del Servicio Meteorológico Nacional que está en el centro de la ciudad prácticamente. Y ya le digo, nos hace dos reportes, uno a las 9 de la mañana y otro a las 12 del día. Y 6 de la tarde creo que también. O sea, replica la información del servicio meteorológico, les pasa el pronóstico. Nos pasa información propia de la central de acá de Trenquelauquen. Es la estación de Trenquelauquen, la EMA. Exacto. Claro. ¿A ustedes les pasa que temperatura, precipitación acumulada, ese tipo de cosas o no? Yo lo suelo compartir en el grupo de defensa civil con una forma pero verdaderamente no lo comparto todos los días porque no sé si es de interés, digamos, para todo el grupo. Si fuese de interés para ustedes, por una cuestión de estadística o de lo que sea, yo estoy, o sea, disponible para compartirlo todos los días. En general nosotros obtenemos esa información, o sea, estamos constantemente viendo las observaciones de todas las estaciones de la provincia, incluyendo Trenquelauquen, y también tenemos forma de ver, por ejemplo, no sé, la precipitación acumulada de cada estación. No, perfecto, entonces, perfecto. Era esa mi consulta, a ver si les llegaba a ustedes la información esa. Dale, bueno. Igual, si querés compartirnos uno para chusmearlo, sin problema. Iba a decir